Bueno, hablamos de hipertensión renovascular, pero yo hablaría de enfermedad renovascular, porque hay situaciones este, que contemplan enfermedad renovascular y los pacientes no están hipertensos. Así que yo prefiero hablar de enfermedad renovascular en el día de hoy. La próxima. Y para hablar de enfermedad renovascular, la causa más frecuente de enfermedad, las causas este, que en general, cuando estamos en la facultad, nos enseñan que la causa más frecuente de hipertensión secundaria es la hipertensión renovascular generada por la displasia fibromuscular, eh, y después eso nos queda sesgado. La próxima, cuando en realidad nos olvidamos que hay dos causas de enfermedad renovascular, una es la fibrodisplasia y otra es la aterosclerótica. En la displasia fibromuscular, que es la más conocida, es la displasia de la media, que se da en mujeres de mediana edad, que afecta el tercio distal de las arterias y que progresan poco a la obstrucción. La próxima, tenemos la perimedial que se da en mujeres más jóvenes, es más estenosante y con progresión a la obstrucción. La próxima, y tenemos la íntima, que es poco conocida, hemos visto casos de estos, que se da en niños y adolescentes y que tiene una evolución muy tórpida a la obstrucción. Pero, cuando nos hablan de enfermedad renovascular, en general nos acordamos de esta situación, la fibrodisplasia, y estudiamos mal o comprendemos mal la enfermedad renovascular aterosclerótica. Los cardiólogos en general, los médicos en general, cuando quieren estudiar una enfermedad aterosclerótica, le piden a los pacientes un Doppler de vasos de cuello y no le piden un Doppler renal para ver. Y eso es un poco lo que vamos a ver, qué es lo que hacemos nosotros en esto y por qué. La próxima. ¿Cuál es la magnitud del problema? Consideramos, según estamos en acuerdo con Cook, que ya en el 99, a partir de un estudio de 317, en un estudio de la población general y estudiados con distintas formas invasivas y no invasivas, bueno, el resumen es que el 0,13% de la población general puede tener enfermedad renovascular y que el 0,5 al 5% pueden ser hipertensos. Pero es decir, vamos a encontrar hipertensos con enfermedad renovascular. Pero si nosotros buscamos en forma dirigida cuando hay sospecha clínica, nos vamos a encontrar en un 18% de los pacientes con enfermedad renovascular presente y enfermedad renovascular crítica. Vamos a ver un poco más. La próxima. Estas son distintas artículos que asocian enfermedad coronaria con enfermedad renovascular, es decir, cuando hay otros territorios vasculares. Acá les puse el número de pacientes buscados y la edad media de la población estudiada y el porcentaje de asociación enfermedad renovascular en la columna de la última de la derecha cuando había enfermedad coronaria. Ustedes tienen ahí que entre 100 y 400 pacientes estudiados con una media de edad siempre mayor a 60 años, la aparición de enfermedad renovascular crítica asociada a la enfermedad coronaria oscila entre el 40 y el 20 y pico por ciento. Esto es importante acordarnos porque no siempre recordamos evaluar las arterias renales cuando tenemos un territorio vascular conocido arterial afectado. Y los territorios vasculares que manejamos más habitualmente, y los cardiólogos en particular, tienen que ver con la enfermedad coronaria y la búsqueda de enfermedad carotídea. Pero ya con esto, ustedes pueden ver que por lo menos en el 30% de los casos, cuando hay un territorio vascular afectado, podemos encontrar una enfermedad renovascular que puede o no ser crítica, pero que la tenemos que conocer. Y vamos a ver por qué. Pero esto es un concepto importante que es un poco la manera que nosotros analizamos y por eso encontramos en la enfermedad renovascular. Que los territorios vasculares que más habitualmente se buscan como compromiso aterosclerótico están asociados entre un 20 y un 30% a una enfermedad renovascular aterosclerótica asociada. La próxima.
¿Cómo nosotros alguna vez hicimos algún punto de corte en nuestra población habitual de evaluación? La próxima. Esto es lo que nosotros hicimos un punto de corte en el 2005. ¿Qué hicimos? Bueno, de 3.600 ecografías renales con Doppler en el 2005, 150 las encontramos con estenosis de más del 60%, y 120 encontramos con... porque esto tiene que ver con número de riñones y número de pacientes, es decir, con más del 60%, 150 enfermedades renales, vasculares, y con menos del 60, 120%. Es decir, que el 4,8% de la población estudiada tenía enfermedad renovascular cuando hacíamos los Doppler renales. La próxima. ¿Qué es lo que hicimos en general? Nosotros en general, en el periodo, a partir de este periodo que estudiamos y que publicamos, se basa en 502 angioplastias renales, con un promedio global de 1 por mes, con un promedio de 5 por mes en ese momento. Ahora tenemos un promedio más bajo de 5 por mes, y complicaciones globales en total de todas estas angioplastias renales realizadas de un 4%. Cuando hicimos el estudio a largo plazo del seguimiento desde el 2002, cuando se había hecho un entrenamiento mucho mayor, y se había pasado la curva de aprendizaje de todos los operadores, las complicaciones bajaron a un 1%. Pero en resumen, esto es importante, la población sistemática de Doppler renal es una incidencia del 4,8% de enfermedad renovascular. Pero a la próxima, en la población en general. Pero cuando la circunscribimos a la sospecha clínica, eso puede cambiar. Fíjense, nosotros cuando sospechamos clínicamente y ese paciente va a Doppler renal como método no invasivo que tenemos nosotros estandarizado, cuando el paciente tiene menos de 40 años o más de 55, cuando aparece la enfermedad, la hipertensión, cuando tiene cambios clínicos en la hipertensión habitual y conocida o una insuficiencia cardíaca inexplicable, cuando tiene compromiso de otros territorios vasculares y cuando tiene una insuficiencia renal controversial y una sensibilidad al bloqueo del sistema renina-angiotensina. Me voy a detener en esto. Cuando un paciente se pone hipertenso antes de los 40 años, no está dentro de lo que podemos pensar una hipertensión esencial. Así que la verdad, sospechamos y hacemos un Doppler renovascular. Cuando un paciente se pasa de la edad de aparición de la enfermedad de la hipertensión esencial y se pone hipertenso, sospechamos que puede tener una enfermedad renovascular aterosclerótica. Si es joven, lo más probable es que sea por angiodisplasia, y si es viejo o más de 55, seguramente es por lesión aterosclerótica. Pero hay otro punto que es el más habitual, es el paciente que nos llega ya con el rótulo de enfermedad de hipertensión esencial, y entonces esos pacientes son tal vez los más peligrosos a que se nos escape la enfermedad renovascular. ¿Por qué? Porque sí, probablemente el señor tiene una hipertensión esencial, pero a lo largo de los años, esa hipertensión esencial se le puede agregar un mecanismo renovascular que tenemos que conocer y que tenemos que tratar. Yo creo que esta es la mayor cantidad de pacientes. ¿Por qué? Porque es el paciente que el más frecuente, el de la hipertensión esencial, que es aterosclerótico y que le hacen el Doppler del cuello para ver que esté todo bien, pero así como progresan las carótidas, progresan las enfermedades renovasculares, y lo vemos clínicamente porque de golpe se pone más hipertenso, pensamos que es que no toma la medicación, o empieza con cuadros de insuficiencia cardíaca que no entendemos por qué, y como tiene el rótulo un viejo paciente conocido de hipertensión esencial, creemos que no está cumpliendo con las indicaciones y está cambiando su comportamiento hipertensivo, pero en estos pacientes tenemos que hacer un Doppler renal o un método no invasivo que tengan confiable para ustedes, para estar seguros de que no se le agregó al mecanismo de la hipertensión esencial un mecanismo renovascular aterosclerótico.
Y otra sospecha que se puede agregar y que va a aumentar nuestro interés y nuestra fuerza para poder estudiarlo, que no siempre es fácil, es si además de esto, IO tiene un compromiso de otros territorios vasculares. Y lo de la insuficiencia renal controversial es importante. Cuando nosotros a un paciente le agregamos en el tratamiento de la hipertensión o iniciamos en el tratamiento de la hipertensión, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, ya sea por los IECA o ya sea por los bloqueos o con bloqueo del receptor de la angiotensina 2, con los sartanes, tenemos que evaluar la función renal antes de hacerlo y después de hacerlo, alguna semana después. Y si la creatinina sube mucho más del 30%, y bueno, quiere decir que hay una situación isquémica prerrenal que estaba presente, y una de las razones por las cuales el bloqueo del sistema renina-angiotensina puede degradar la función renal tiene que ver con una sospecha de estenosis de la arteria renal. La próxima. Bueno, eso, sigamos. Entonces, cuando tenemos, nosotros lo que hacemos en nuestro hospital, y eso lo hacen todos, por eso encontramos, porque no lo hacen, está instalado, todo el mundo acá, sospecha clínica que dijimos, se hace un screening no invasivo. Adelante, la próxima. Si el screening no invasivo muestra una estenosis de más del 60%, hacemos un método invasivo para confirmarlo. Ahora, desde hace 6 años, hemos cambiado el criterio. Yo lo dejo así porque todo lo que voy a mostrarles tiene con eso, pero últimamente ponemos, y creo que tiene que ver con cambios del operador del Doppler, ponemos la lesión crítica en el 70%. Si tenemos un Doppler con entre 60 y 70%, y bueno, y le repetimos, no con una vez, sino 2 veces, con una diferencia de un mes, y mantiene un hallazgo de esta lesión crítica, va a una angiografía para confirmar el diagnóstico. Y si encontramos en la angiografía una lesión crítica angiográfica, la revascularizamos. La próxima. Después viene la discusión, ¿no?, que vamos a tener hacia el final, porque acá hay grupos que solamente revascularizan como tratamiento de la hipertensión descontrolada. Nosotros tenemos otra visión, que es la que les voy a mostrar en la publicación que hicimos. Métodos no invasivos, adelante. Nosotros usamos el Doppler, porque el equipo lo tenemos, los doppleristas están entrenados para eso. Si no tienen un buen Doppler, la próxima. Sigamos, avanti. Tenemos estas opciones, fundamentalmente la angioresonancia o el radiorenograma con captopril. El radiorenograma con captopril o pril es un método menos sensible a la estenosis, pero que nos da una idea funcional. Es decir, porque también nos pasa eso, a veces tenemos una imagen anatómica de estenosis que la podemos dar con el Doppler y la tenemos también confirmada por la angiografía, ¿no?, pero que nos queda la duda del impacto funcional de esa estenosis. Así que el radiorenograma, que a veces lo usamos como método no invasivo para terminar de confirmar, nosotros lo usamos luego del Doppler, y si tenemos dudas con la angiografía, si la vamos a revascularizar o no. Si tenemos una imagen anatómica por Doppler y o angiografía con un radiorenograma con captopril negativo, y probablemente vamos a tener una conducta expectante, siempre y cuando no haya compromiso de la función renal y no haya dificultades en el tratamiento de la hipertensión. Fíjense que este sistema no lo hacemos solo en la hipertensión descontrolada. Nuestra sospecha clínica es el momento en que aparece la hipertensión y alteraciones en la función renal con el bloqueo del sistema renina, o la aparición de lesiones vasculares significativas en otros territorios. Por eso nos puede pasar que tengamos una angiografía con lesión crítica que nos genere dudas clínicas de si lo vamos a angioplastear o no, y el radiorenograma nos da un complemento no invasivo para luego ir a la angiografía y revascularización. La próxima.
Bueno, estos son imágenes del Doppler, sigamos, o de lesiones críticas por la arteriografía. Pero entonces, si acá pasemos, hasta que se armen todos los circulitos, tenemos distintas situaciones, como ven acá, ¿no? Sigamos. Acá tenemos, acá tenemos la hipertensión arterial, que puede coincidir con una zona de hipertensión originada renovascular, y que también en esa zona de superposición de la hipertensión arterial con la enfermedad renovascular puede haber insuficiencia renal, que puede ser ligada claramente a la enfermedad renovascular y transformándose en una nefropatía isquémica. Y puede haber enfermedad renovascular que no genere hipertensión, pero que sí genera insuficiencia renal, que es lo que ven ahí de la nefropatía isquémica pura. Así que la insuficiencia renal y la hipertensión pueden convivir con la enfermedad renovascular, o podemos tener casos de pacientes con enfermedad renovascular sin hipertensión y con nefropatía isquémica. Y el otro punto que nos plantea, cuando ustedes tienen una política agresiva de diagnóstico y de hallazgo de enfermedad renovascular, el otro conflicto o, la otra pregunta, no un conflicto que nos pasa, es, bueno, esta lesión, yo me encuentro con una lesión del 55% o casi del 60% con un radiorenograma que está todavía normal con prueba captopril. Decidimos no hacer ningún acto agresivo, pero ¿qué hacemos con ese paciente? Es el caso de la progresión de las lesiones. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿progresan estas lesiones? ¿Hay algún estudio que nos muestre cómo progresan? Entonces les vamos a comentar un poco eso. La próxima.